Un saludo y bendición para ti. Hoy es 13 de octubre. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 15 al 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí frente a estos dos elementos, el fuerte y el más fuerte, ¿no? Lo podríamos decir de esta manera. Y todos constatamos cada día la fuerza y el poder del mal. La violencia desatada en varios atentados recientes no tiene nombre. La guerra, lo que estamos viviendo hoy en día en Oriente Medio, Tierra Santa, no se mira a las personas, si son hombres o mujeres, si son ancianos o niños, si son de un país u otro. Y cuando el mal es más grande, todavía mejor para los terroristas. Da la impresión de que se hayan desatado las fuerzas del mal y quisieran convertir este mundo en un infierno, no de dolor, de esclavitud, de miedo. Pensemos en la absurda e injusta guerra en este momento, de lo que estamos viviendo en muchos pueblos, en muchas naciones. Y es precisamente ahora cuando más necesitamos acudir al Evangelio para constatar que hay alguien que es más fuerte que el fuerte. Su nombre es Jesús, que ha resucitado de entre los muertos, que ha vencido la muerte, de modo que las fuerzas del mal tienen que ceder. Por eso es el mismo Jesús quien nos dice: el que no está conmigo está contra mí. Es como si dijera: el que no está con Jesús, que es verdad, que es bondad, que es alegría, que es vida, se deshumaniza. Y va contra Jesús todo aquel que atenta contra la persona humana. El fuerte trata de desunirnos, deshumanizarnos, pero el más fuerte nos atrae a la unidad, a la libertad, a la alegría y a la vida en plenitud. Oremos hoy por estos pueblos que están en guerra. Y hagamos hoy un propósito en medio de tanta violencia, y que en este día podamos sembrar la paz, la alegría y la libertad.
María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Deseo para ti un bonito día, un abrazo fuerte. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 11:17. Les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Volumen 12, capítulo 20, septiembre 28, 1917. Los actos hechos en la divina voluntad son soles que iluminan a todos y servirán para hacer que se salve quien tenga un poco de buena voluntad. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, las tinieblas son densas y las criaturas se precipitan cada vez más. Es más, en estas tinieblas van cavando el precipicio donde perecerán. La mente del hombre ha quedado ciega. No tiene más luz para mirar el bien, sino solo el mal. Y el mal lo inundará y lo hará perecer. Así que donde creía encontrar salvación, encontrará la muerte. Ah, hija mía, ah, hija mía. Después ha agregado: los actos hechos en mi voluntad son como soles que iluminan a todos. Y mientras dura el acto de la criatura en mi voluntad, un sol más resplandece en las mentes ciegas. Y quien tiene un poco de buena voluntad encontrará luz para salvarse del precipicio. Los demás, todos perecerán. Por eso en estos tiempos de densas tinieblas, cuánto bien hacen los actos de la criatura hechos en mi voluntad. Quien se salve será únicamente en virtud de estos actos. Dicho esto, se ha retirado. Después ha regresado de nuevo y ha agregado: el alma que hace mi voluntad y vive en ella, puedo decir que es mi carroza y yo tengo las riendas de todo. Tengo las riendas de la mente, de los afectos, de los deseos, y ni siquiera una dejo en su poder. Y sentándome sobre su corazón para estar más cómodo, mi dominio es completo y hago lo que quiero. Ahora hago correr la carroza, ahora la hago volar, ahora me lleva al cielo, ahora recorro toda la tierra, ahora me detengo. Oh, cómo soy glorioso, victorioso y domino e impero. Si después el alma no hace mi voluntad y vive del querer humano, la carroza se deshace. Me quita las riendas
y yo quedo sin dominio, como un pobre rey expulsado de su reino, y el enemigo toma mi puesto, y las riendas quedan en poder de las propias pasiones. Volumen 19, capítulo 24, mayo 27, 1926. El querer divino envuelve todo y a todos en la unidad de su luz. Como toda la creación posee la unidad, y quien debe vivir en el querer divino posee esta unidad. Estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo, y una luz inaccesible envolvía a mi pequeño ser, y haciéndome como presentes todas las obras de mi Creador, yo tenía un te amo por cada cosa creada, un movimiento por cada movimiento, una adoración y un gracias de reconocimiento por toda la creación. Sin embargo, comprendía que era la misma luz la que me suministraba aquel te amo por cada cosa, aquel movimiento, aquella adoración. Yo solo estaba en poder de la luz y ella me engrandecía, me empequeñecía y hacía de mi pequeñez lo que quería. Ahora, mientras me encontraba en este estado, yo estaba doliente porque no veía a mi dulce Jesús y pensaba entre mí: Jesús me ha dejado, y en esta bendita luz yo no sé hacia dónde volver mis pasos para encontrarlo, porque no se ve ni dónde comienza, ni dónde termina. Oh luz santa, hazme encontrar a aquel que es toda mi vida, mi sumo bien. Pero mientras me desahogaba por el dolor de la privación de Jesús, Él, todo bondad, ha salido de dentro de mi interior y todo ternura me ha dicho: hija mía, ¿por qué temes? Yo no te dejo. Más bien es el querer eterno que me eclipsa en ti. La luz de mi voluntad es interminable, infinita. No se encuentran sus confines, ni dónde comienza ni dónde termina. En cambio, mi humanidad tiene sus confines, sus límites, y por eso, siendo mi humanidad más pequeña que mi eterna voluntad, yo quedo envuelto en ella y como eclipsado. Y mientras estoy contigo, doy el campo de acción a mi querer y gozo de su obrar divino en la pequeñez de tu alma. Y preparo una nueva lección que darte para hacerte conocer siempre más las maravillas de mi supremo querer. Por eso, cuando nades en él, estás segura de que estoy contigo. Es más, hago contigo lo que haces tú. Y para darle todo el campo de acción a él, yo estoy en ti como escondido para gozarme sus frutos. Ahora, tú debes saber, hija mía, que la verdadera luz es inseparable. Mira, también el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada la luz en su esfera que no pierde ni un átomo, y a pesar de que desciende a lo bajo,
llenando de luz toda la tierra. La luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida, inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar. Tan es verdad que expande sus rayos todos juntos, haciendo huir por todas partes de la tierra a las tinieblas. Y al retirar su luz, retira todos sus rayos juntos, no dejando ni siquiera las huellas de sus átomos. Si la luz del sol fuese divisible, desde hace mucho tiempo se hubiese empobrecido de luz y no tendría más la fuerza para iluminar a toda la tierra, y se podría decir: luz dividida, tierra desolada. Así que el sol puede cantar victoria y posee toda su fuerza y todos sus afectos en la unidad de su luz. Y si la tierra recibe tantos admirables e innumerables efectos, de poderse llamar al sol vida de la tierra, todo esto sucede por la unidad de la luz que posee, que desde hace tantos siglos no ha perdido ni siquiera un átomo de luz de los que Dios le confió. Y por esto es siempre triunfante, majestuoso y fijo, siempre estable en alabar en su luz el triunfo y la gloria de la luz eterna de su Creador. Ahora, hija mía, el sol es el símbolo de mi eterno querer. Y si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz. El sol se puede llamar la sombra de la luz inaccesible de mi voluntad. Tú has visto su inmensidad, y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, sino una vastedad inmensa, la cual el ojo humano no puede llegar a ver, ni dónde comienza ni dónde termina. Sin embargo, toda esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Está tan compacta toda esta luz increada que se vuelve inseparable, indivisible. Así que más que sol posee la unidad eterna, en la cual viene fundado el triunfo de Dios y de todas nuestras obras. Ahora, este triunfo de la unidad del supremo querer, el centro de su sede, de su trono, es el centro de la Trinidad Sacrosanta. De este centro divino parten sus rayos fulgidísimos e invisten toda la patria celestial. Y todos los santos y ángeles están investidos por la unidad de mi querer. Y todos reciben los efectos innumerables, que raptándolos todo así, forman de ellos una sola unidad, con la unidad suprema de mi voluntad. Estos rayos invisten toda la creación y forman su unidad con el alma que vive en mi voluntad. Mira, la unidad de esta luz de mi voluntad que está en el centro de las tres divinas personas está ya fijada en ti. Así que una es la luz y el acto, una es la voluntad. Ahora, mientras hagas tus actos en esta unidad, están ya incorporados a aquel acto solo del centro de las tres divinas personas. Y la divinidad está ya contigo para hacer lo que haces tú.
la Mamá Celestial, los santos y ángeles y toda la creación, todos en coro repiten tu acto y sienten los afectos de la voluntad suprema. Mira, escucha el prodigio nunca visto de aquel acto, solo que llena cielo y tierra, y que la misma Trinidad, unificándose con la criatura, se pone como primer acto del acto de la criatura. Volumen 19, capítulo 45, 8 de agosto 1926. Por cuanto más el alma está fundida con Dios, tanto más puede darle y tanto más ella puede tomar. Ejemplo del mar y el riachuelo. Jesús ha hecho silencio, pero después, como tomado por un énfasis irresistible de amor, ha agregado: oh, potencia de mi voluntad, cómo eres grande. Tú sola unes al ser más grande, más alto, con el ser más pequeño y más bajo, y de ellos formas uno solo. Tú sola tienes la virtud de vaciar a la criatura de todo lo que no te pertenece, para poder con tus reflejos formar en ella aquel sol eterno que con sus rayos, llenando cielo y tierra, va a confundirse con el sol de la majestad suprema. Tú sola tienes esta virtud de comunicar la fuerza suprema, de tal modo que pueda con tu fuerza elevarse la criatura a aquel acto único del Dios Creador. Ay, hija mía, la criatura cuando no vive en la unidad de mi voluntad, pierde la fuerza única y queda como desunida de aquella fuerza que llena cielo y tierra y sostiene a todo el universo como si fuera la más pequeña pluma. Ahora, cuando el alma no se hace dominar por mi voluntad, pierde la fuerza única en todas sus acciones y por lo tanto, no saliendo de una sola fuerza, todos sus actos quedan divididos entre ellos. Dividido el amor, separada la acción, desunida la plegaria. Así que todos los actos de la criatura, estando divididos, son pobres, mezquinos, sin luz. Así que la paciencia es pobre, la caridad es débil, la obediencia es imperfecta, la humildad es ciega, la plegaria es muda, el sacrificio es sin vida, sin vigor, porque faltando mi voluntad falta la fuerza única que uniendo todo da la misma fuerza a cada uno de los actos de las criaturas. Y por eso no solo quedan divididos entre ellos, sino que quedan viciados por la voluntad humana. Y por eso queda uno con su defecto. Esto le sucedió a Adán. Con el sustraerse de la voluntad suprema, perdió la fuerza única de su Creador. Y quedando con su fuerza humana limitada, sentía el cansancio en su obrar, mucho más, pues la fuerza que usaba para cumplir una acción lo debilitaba.
y debiendo hacer otra acción no sentía la fuerza. Así que tocó con la mano la pobreza de sus acciones, que no teniendo la misma fuerza, no solo estaban divididas, sino que cada una tenía su defecto. Sucedió como a un rico señor que posee propiedades extensísimas. Mientras estas son de un solo dueño, él hace alarde, hace grandes gastos. ¿Quién sabe cuántos siervos mantiene? Y con los grandes réditos que recibe, hace siempre nuevas adquisiciones. Pero supón que esta propiedad fuese dividida con otros herederos. He aquí que está ya perdida en su gran fuerza. No puede hacer alarde como antes, ni hacer nuevas adquisiciones. Se debe limitar en los gastos. Sus siervos son pocos. Así que su grandeza, su señorío, ha desaparecido y apenas le quedan las trazas. Así le sucedió a Adán. Con el sustraerse de mi voluntad perdió la fuerza única de su Creador y con esto perdió su señorío, su dominio. No sintió más la fuerza de hacer alarde en el bien. Así sucede para quien no está del todo abandonado en brazos de mi voluntad, porque con ella la fuerza del bien se convierte en naturaleza y la pobreza no existe. Volumen 19, capítulo 46, 12 de agosto 1926. El querer divino no puede reinar si las tres potencias del alma no están ordenadas con Dios. Las privaciones de mi dulce Jesús se van haciendo más largas. Oh, cómo me hace anhelar su retorno, cómo las horas, los días me parecen siglos sin Él, pero siglos de noches, no de días. Entonces, mientras estaba con ansias esperando su regreso, como relámpago que surge ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a Él me ha dicho: hija mía, el hombre fue creado por Dios con tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada. La criatura a Dios y Dios a la criatura. Estos son los caminos reales del uno y del otro. Las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina. La estancia segura e inmutable donde Dios debía establecer su celestial morada. Ahora, mi voluntad para poder formar su reino en lo íntimo del alma. Quiere encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios
Si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios, y su reinar sería feliz y como connatural, porque con estar en orden a Dios, estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí. Y el reino de la voluntad de Dios y aquel de la criatura no serían un reino dividido, sino uno solo. Y por lo tanto su dominio y su régimen sería uno solo. Mucho más que mi voluntad no sabe reinar donde no hay orden y armonía. Inseparable cualidad y propiedad indispensable de las divinas personas. Y el alma jamás puede estar ordenada y armonizada con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas. De modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma un solo y reina en él con su pleno dominio. Ay, hija mía, cuánto desorden reina en las tres potencias del alma humana. Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara, que han puesto barricadas en los caminos para impedirnos el paso y romper con nosotros las comunicaciones. Mientras que estas tres potencias fueron el don más grande que le dimos al crearla. Estas tres potencias debían servir para comprender a aquel que las había creado, para hacer crecer al alma a su semejanza y transfundida su voluntad en la de su Creador, darle el derecho de hacerla reinar. He aquí el por qué el supremo querer no puede reinar en el alma si estas tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, no se dan la mano entre ellas para regresar a la finalidad por la cual Dios las ha creado. Por eso ruega a fin de que estas tres potencias regresen al orden y a la armonía de su Creador, para que así mi supremo querer pueda reinar con su pleno triunfo. Lucas 11, 21, 23. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, lo que posee está a salvo. Pero si viene alguien más fuerte que él y lo vence, le arrebata las armas en las que confiaba y se reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. Volumen 20, capítulo 23, 10 de noviembre 1926. Quien vive en el querer divino encierra en sí toda la creación y es el reflector de su Creador. Dos efectos del pecado. Después de esto pensaba entre mí, mi primer padre Adán, antes de pecar poseía todos estos vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como connatural sentir en sí todas las comunicaciones donde quiera que ella obraba.
Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, no sintió el desgarro que hacía de toda la creación. Él, rompiendo de todas las comunicaciones y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por él. Si yo solo con pensar si debo o no hacer un acto, y solo con titubear siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude y está en acto de dejarme sola, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos y espantada, súbito, sin dudar, hago lo que debo hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No sintió este desgarro tan cruel y doloroso? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo cayó en el laberinto de su voluntad que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso, temía de todo y aún de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice: quien no está conmigo está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido, para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro, tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como empuje, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer. Porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía. Fiat. Bendiciones en el divino querer.
en la voluntad de Dios siempre. Seas por siempre bendito y alabado.